Luego fuera, pues depende, hay proyectos de apoyo al desarrollo de los servicios sanitarios, hay proyectos de emergencia, cuando ha habido terremotos, cosas de esas. Hay proyectos contra la violencia intrafamiliar, proyectos de prevención de SIDA, depende de las zonas donde se esté interviniendo y cuáles son las necesidades. En Haití hay un equipo por lo del terremoto del año pasado. Sí. ¿Y aquí la gente joven cómo puede ayudar? Pues mira, como he dicho, es una organización fundamentalmente de voluntariado. Lo que pasa es que sí, en general, sí que se necesita un voluntario bastante cualificado en temas sanitarios, o sea, que tenga formación en medicina, enfermería o psicología, trabajo social, educación social. ¿Y esa formación la proporcionáis ustedes o tiene que venir formado? ¿Tú qué crees? ¿Dónde se estudia medicina? ¿En la universidad? Vale. Claro, aquí hay una formación luego complementaria relacionada con los colectivos con los que se trabaja, ¿verdad? Que nosotros desde el principio estamos trabajando SIDA, pues entonces se hace una formación más específica. Incluso los propios médicos, el personal de enfermería, pues tienen unos conocimientos básicos sobre la enfermedad. Entonces se profundiza o sobre los colectivos con los que se trabaja, sobre prostitución, inmigrantes, personas sin hogar, que también hay proyectos, sobre patologías concretas, promoción de la salud. Si nos metemos un poquito en la actualidad, respecto a lo de Japón, ¿tenéis algo? Respecto a Japón, nosotros no tenemos nada. En Japón hay médicos del mundo. Sí. Es como si hay un terremoto en Francia. O sea, También es un país que tiene sus recursos y tiene recursos suficientes para atender, ¿no? Igual que el de Lorca, pues no hace falta que vengan de otro sitio. A veces se producen catástrofes naturales humanas que sí, aun siendo países ricos, hace falta ayuda. Pero lo normal es que los países ricos pues tengan sus servicios, ¿no? Servicios sanitarios bastante buenos, protección civil y demás recursos. Claro, si es una catástrofe del tipo del tsunami o algo de eso, pues normalmente sí se pide ayuda internacional. En Japón está Médico del Mundo, pero porque había una sede allí de la organización. Vamos, Japón no ha pedido ayuda internacional, salvo para temas de asesoramiento del tema nuclear y eso, no ha pedido nada. Muchas gracias, Martín.